Las primeras luces del amanecer apenas rozaban el desierto de Sonora cuando Miguel sintió que algo en el aire no estaba bien. No sabía explicarlo, pero esa mañana, las aves callaron antes de tiempo, el viento se detuvo en seco, y los perros del rancho permanecieron inquietos, mirando hacia el establo como si esperaran algo. Cuando Miguel abrió la puerta, su corazón dio un vuelco. Un caballo desconocido estaba dentro de su propia valla, jadeando, cubierto de polvo, como si hubiera cruzado medio país huyendo de algo que nadie debía ver. Y fue entonces cuando lo vio. Un papel cuidadosamente clavado en la puerta, con un mensaje que no solo explicaba de dónde venía el caballo, sino por qué él, precisamente él, había sido escogido para recibirlo. A partir de ese momento, el silencio del amanecer dejó de ser paz. Se convirtió en advertencia. Antes de seguir, suscríbete al canal para que no te pierdas historias como esta. Por cierto, ¿de qué parte de México o de qué país me estás escuchando? Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. El cielo aún estaba azul oscuro, cuando Miguel salió de la casa con su termo de café en la mano. El olor a tierra fría y a mezquite quemado de la noche anterior llenaba el aire. Era una mañana típica de Sonora, seca, silenciosa, cargada de ese tipo de calma que solo existe antes de que el sol comience a golpear con fuerza. Miguel caminó hacia el establo pensando en lo mismo de siempre: la cerca que tenía que reparar, las vacas que debía revisar, la camioneta que seguía fallando. No esperaba nada distinto, hasta que vio que la puerta del establo estaba entreabierta. Frunció el ceño. Él siempre la dejaba bien cerrada. «Se me habrá pasado anoche», murmuró, aunque algo dentro de él sabía que no. Empujó la puerta y el olor a animal sudado lo golpeó de inmediato. Era fuerte, demasiado fuerte para provenir de sus propios caballos, que dormían tranquilos después de días de trabajo ligero. Levantó la vista, y ahí, en la tercera valla, lo vio, un animal enorme, de pelaje oscuro cubierto por una capa gruesa de polvo, respirando con dificultad. Miguel se quedó quieto. Ese no era uno de sus caballos. El animal levantó la cabeza, mostrando unos ojos brillantes, profundos, cargados de un miedo tan humano que Miguel sintió un escalofrío cruzarle la espalda. No había marcas de violencia, pero sí señales de agotamiento extremo. El pecho subía y bajaba con fuerza. Las patas temblaban ligeramente. «¿Y tú de dónde saliste?», susurró. No había huellas afuera. No había cercas rotas. No había señales de intrusión. Nada. Era imposible que un caballo desconocido hubiera llegado ahí sin dejar rastro. Miguel dio un paso más, intentando calmarlo. «Tranquilo, muchacho. Nadie te va a hacer daño aquí». El caballo, sin embargo, retrocedió un poco, como si temiera que Miguel fuera una de las personas de las que estaba huyendo. Y fue entonces cuando, al girar hacia la puerta, Miguel lo notó. Un papel doblado, sujeto con un clavo perfectamente colocado en la madera. No era basura llevada por el viento. Alguien lo había dejado ahí. A propósito, Miguel lo tomó. Sus dedos temblaron apenas. Desdobló el papel. La primera línea le heló la sangre. «Si estás leyendo esto, ya sabes que el caballo no llegó por accidente». Su corazón comenzó a latir más fuerte. Miró hacia los lados como si esperara encontrar a alguien escondido, pero solo estaba el silencio del amanecer. Siguió leyendo. «No puedo explicarlo todo aquí. Pueden estar vigilando. El caballo sabe quién soy, y saben que solo tú puedes cuidarlo. No confíes en nadie. Te buscarán». Debajo, un nombre que Miguel no esperaba ver jamás. Un nombre que no escuchaba desde hacía años. Un nombre que él había enterrado en el pasado, junto con recuerdos que prefería no tocar. Miguel parpadeó, incrédulo. «No, no puede ser él», murmuró. Sintió un nudo en la garganta. Su mente trató de encontrar lógica, pero nada encajaba. ¿Cómo había llegado ese caballo? ¿Por qué justo a su rancho? ¿Por qué ahora? Suspiró profundamente y guardó la nota en su bolsillo. Tenía que pensar con claridad. Pero antes de poder hacerlo, los perros comenzaron a ladrar afuera. Un ladrido corto, nervioso, urgente. Miguel salió del establo y notó un movimiento a lo lejos, una silueta que se escondió cerca del camino de tierra.
Era demasiado temprano para visitantes, y nadie en la región solía pasar por ahí sin avisar. ¿Quién anda ahí?, gritó. La silueta no respondió, solo desapareció detrás de los mezquites. Miguel sintió que algo era distinto esa mañana. El silencio habitual del desierto ya no era calma, era tensión. Regresó al establo. El caballo movió las orejas, inquieto, como si supiera que alguien lo buscaba. Miguel respiró hondo. Lo que seas, de donde vengas, ya estás aquí, y yo no dejo a ningún ser vivo a su suerte. El caballo bajó un poco la cabeza, casi como si lo entendiera, pero Miguel todavía no sabía que con esa simple decisión acababa de entrar en un conflicto que llevaba años gestándose, uno que nunca pidió, uno para el cual no estaba preparado, y que, desde ese amanecer, ya no tenía vuelta atrás. Miguel pasó la mano por el lomo del caballo, tratando de calmarlo, pero lo único que logró fue sentir la tensión acumulada bajo la piel del animal. No era un caballo cualquiera, eso era evidente. Sus músculos estaban rígidos, como si hubiera cabalgado toda la noche sin detenerse, y en su mirada había algo más que cansancio. Había alerta, un instinto de sobrevivencia encendido a su máxima potencia. Miguel decidió preparar un poco de agua y heno. Aunque estuviera agitado, el animal necesitaba recuperarse. Mientras llenaba el balde, sentía la nota en su bolsillo como si le quemara la piel. El nombre escrito ahí, ese nombre que creía haber dejado atrás, regresaba con fuerza, trayendo un peso que creía haber superado. Miró hacia la entrada del establo. La puerta seguía abierta, dejando entrar una luz tenue que poco a poco se volvía más dorada. Todo parecía igual que cualquier mañana, pero él sabía que nada estaba igual. Los perros afuera seguían inquietos. No ladraban a lo loco, ladraban con dirección, hacia el camino, como si algo, o alguien, estuviera ahí todavía. Miguel respiró profundo, cerró el establo y caminó rumbo a la entrada del rancho. La tierra seca crujía bajo sus botas. El viento arrastraba un olor ligero a pasto chamuscado que se mezclaba con el polvo suspendido en el aire. Al llegar a la reja, miró hacia el camino de tierra. Solo vio silencio y mezquites extendiéndose hacia el horizonte, pero no se dejaba engañar. Lo que había visto hace unos minutos no era un animal ni una sombra del amanecer, era una persona, y no era casualidad que estuviera ahí justo cuando ese caballo apareció. Miguel apoyó los brazos en el metal frío de la reja. ¿Qué diablos está pasando?, susurró para sí. La respuesta, sabía, estaba en la nota, pero leerla de nuevo no cambiaría nada. Ya había leído suficiente para entender que quien la escribió estaba en problemas, y que esos problemas ahora llegaban a su puerta. De regreso al establo, abrió el sobre por dentro para asegurarse de que no hubiera más contenido. Nada, solo el mensaje, un mensaje que parecía escrito con prisa, pero con claridad. No había manchas, ni dobleces descuidados. Era una advertencia pensada, calculada. ¿Por qué yo?, volvió a preguntarse. El caballo lo observaba fijamente, como si esperara una decisión. Miguel se acercó de nuevo. «A ver, compañero», dijo extendiendo la mano. «Necesito saber qué te hicieron». El caballo olfateó su palma, mostrando un pequeño gesto de confianza. Miguel aprovechó para revisar su cuerpo más a fondo. Encontró marcas de roce de cuerda en el cuello, como si lo hubieran amarrado con fuerza recientemente. También notó un par de raspaduras frescas en la grupa, posiblemente de piedras del camino o del monte, pero nada que indicara maltrato prolongado. Eso lo tranquilizó un poco. «Te soltaron a la carrera, ¿verdad?», murmuró, «como si quisieran que llegaras aquí, sin que nadie te viera». En cuanto dijo eso, escuchó un motor en la distancia. Se puso tenso al instante. Los motores a esas horas no eran normales por esa zona. La mayoría de los rancheros madrugaban, sí, pero no pasaban por su camino sin avisar. Era un trayecto que no llevaba más que a 2 propiedades, la suya y la de un viejo amigo que se había mudado hacía meses. Miguel apagó la luz del establo instintivamente. El ruido del motor se acercó, lento, demasiado lento. El caballo volvió a tensarse, moviendo las orejas, inquieto. Miguel se asomó por una rendija entre las tablas. Un pick-up blanco avanzaba despacio por el camino,
levantando apenas una nube delgada de polvo. No tenía logotipos ni placas visibles desde esa distancia. La pintura estaba sucia, como si hubiera pasado por varios kilómetros de terracería. El vehículo se detuvo justo frente a la entrada del rancho. Miguel sintió un frío en el estómago. 2 hombres bajaron. No alcanzaba a verles el rostro, pero su postura decía suficiente. No eran vecinos, no eran vendedores, no eran conocidos. Se movían con cuidado, observando alrededor. Uno de ellos se inclinó para revisar las huellas en el suelo. El otro miró hacia el establo. No, no puede ser, susurró Miguel, dando un paso atrás. El caballo golpeó el piso con una pata, nervioso. Miguel le hizo una seña para mantenerlo quieto. Los hombres caminaron alrededor de la reja, como si buscaran algo específico. Uno de ellos dijo algo que Miguel no alcanzó a escuchar, pero por el tono, no eran palabras amistosas. Después de un minuto eterno, subieron de nuevo al pick-up, pero no se fueron. Se quedaron ahí, estacionados frente al rancho, vigilando. Miguel sintió el corazón en la garganta. No vinieron por mí, pensó. Vinieron por él. El caballo lo miró con esos ojos oscuros que parecían comprenderlo todo. Miguel respiró profundo y decidió que tenía que actuar antes de que la situación empeorara. Fue a la bodega del establo y sacó una manta grande. Cubrió al caballo para ocultar su pelaje llamativo. Luego apagó las luces externas del rancho. Si esos hombres querían entrar, tendrían que hacerlo a la fuerza, y él se aseguraría de que no encontraran nada. Cuando volvió a mirar por la rendija, el pick-up ya no estaba. Miguel sintió alivio por un segundo. Luego desconfianza. Demasiada desconfianza. Un vehículo así no se iba sin motivo. Probablemente solo se había movido unos metros más adelante. El sol ya comenzaba a salir por completo, tiñendo el cielo de un naranja profundo. Pero esa luz no trajo calma, trajo claridad. Miguel sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Quien escribió la nota confió en él, y esos hombres, quienes fueran, ya sabían que el caballo había llegado ahí. Es cuestión de tiempo para que vuelvan. Compañero, dijo Miguel al caballo, parece que ninguno de los dos pidió esta pelea. Pero ya estamos dentro. El caballo relinchó suavemente, como si respondiera. Miguel cerró el establo con llave, algo que nunca hacía. Luego caminó hacia la casa con una idea fija. Tenía que descubrir por qué ese nombre del pasado había regresado. Y sobre todo, qué relación tenía con el caballo que ahora respiraba bajo su techo. Miguel entró a la casa sin encender ninguna luz. El amanecer ya iluminaba lo suficiente el interior. Y la costumbre de vivir en el campo le había dado esa habilidad de moverse con naturalidad en penumbra. Cerró la puerta con cuidado, como si temiera que hasta el más mínimo sonido pudiera atraer a los hombres que rondaban afuera. Apoyó la espalda en la pared y se llevó las manos al rostro. La nota, el caballo, la silueta en el camino, el pick-up blanco. Todo había ocurrido en menos de una hora. Y aún así parecía que llevaba todo un día enfrentando algo que no terminaba de entender. Caminó hasta la mesa, sacó la nota del bolsillo y la extendió. El papel ya estaba ligeramente arrugado por tanto apretarlo. La volvió a leer, aunque ya se la sabía de memoria. No puedo explicarlo todo aquí. El caballo sabe quién soy, y saben que solo tú puedes cuidarlo. Te buscarán. Y el nombre al final, ese nombre que lo había dejado sin aire. Miguel se hundió en la silla. ¿Por qué regresar? ¿Por qué después de tantos años? Murmuró. Ese nombre traía consigo una historia que él había evitado contar incluso a sus familiares más cercanos. Un capítulo de su vida que siempre sintió que quedaría enterrado para siempre. Pero ahora, parecía evidente que alguien, o algo que esa persona había hecho, estaba alcanzándolo de nuevo. Miró por la ventana. El sol ya comenzaba a iluminar la tierra rojiza. A simple vista todo parecía normal, pero Miguel sabía que el pick-up no había desaparecido. Tal vez solo se movió unos metros. Quizás se estacionó más adelante, oculto entre los mezquites. La vigilancia no sería descarada, sería paciente. Él conocía ese tipo de hombres. No estaban ahí para preguntar por un caballo extraviado. Estaban buscando algo, o a alguien, con un propósito claro,
Y lo peor era que el caballo lo sabía. Lo había visto en sus ojos. Miguel respiró hondo, tratando de ordenar su mente. Sabía que tenía dos opciones: ignorar el problema, dejar el caballo en manos de quien lo reclamara, o aceptar que, por algún motivo, alguien creyó que él era la única persona capaz de mantenerlo a salvo. Y aunque no conocía la historia detrás de esa huida, sí sabía una cosa: no los voy a dejar llevárselo, dijo en voz baja, con una firmeza que incluso lo sorprendió. Salió de la casa rumbo al establo. El aire matutino ya empezaba a calentar, levantando ese olor a tierra seca típico de Sonora. A lo lejos, un sopilote giraba en el cielo, dibujando sombras lentas sobre los cerros. Al entrar al establo, el caballo levantó la cabeza de inmediato. Sus orejas apuntaron hacia Miguel, como buscando confirmar que no había peligro. «Buenos días otra vez, compañero», dijo Miguel, intentando sonar tranquilo aunque por dentro sentía un nudo creciente. «Puedes respirar. Por ahora estamos solos». Le quitó la manta para revisarlo mejor. El animal tenía una postura elegante, musculosa, con un pelaje que en otras condiciones sería brillante, pero ahora estaba opacado por el polvo acumulado. Era un caballo de buena crianza. Eso estaba claro. No era salvaje ni del montón. Tenía porte. Miguel lo observó con más atención y notó algo en la pata trasera, una ligera inflamación en la zona del menudillo derecho. «Te exigieron más de lo que debían», murmuró, «y aún así llegaste hasta aquí». Lo acarició suavemente detrás de la oreja, donde el caballo parecía relajarse un poco. «Voy a necesitar saber tu nombre», dijo, medio en broma, medio en serio. «No puedo llamarte compañero toda la vida». El caballo emitió un bufido suave, como si respondiera al comentario. Miguel sonrió apenas. «Bueno, primero te atenderé, luego vemos qué sigue». Fue por un botiquín de animales y limpió las raspaduras. Mientras lo hacía, notó algo más: una marca muy tenue en el pelaje, justo en el costado. No era un hierro quemado, sino una señal hecha con pintura o tinta, como si alguien la hubiera aplicado recientemente. La forma era un círculo cortado por una línea diagonal. Miguel frunció el ceño. No reconocía esa marca, pero tampoco le gustaba. Tomó una foto con su viejo celular, solo por si acaso. Cuando terminó de limpiarlo, el caballo se veía un poco más tranquilo. Aún así, seguía reaccionando a cualquier ruido afuera del establo. «Tranquilo, no te voy a entregar a nadie», dijo Miguel. Se quedó de pie un momento, respirando el olor a heno, a sudor y a polvo acumulado. Y fue entonces cuando escuchó que alguien lo llamaba desde lejos. «Miguel. Miguel», era una voz conocida. Una voz que, en otro momento, habría sido bienvenida sin pensarlo. Miguel salió del establo con cautela. A mitad del camino, bajándose de una camioneta vieja color verde, estaba Ramiro, uno de los pocos vecinos que quedaban en esa zona. Un tipo trabajador, siempre sonriente, siempre curioso, siempre pasando a saludar sin anunciarse, pero ahora no traía esa sonrisa. «¿Qué pasó, Ramiro?», preguntó Miguel, notando el gesto serio del hombre. Ramiro caminó hacia él, mirando alrededor. «¿Tuviste una camioneta blanca por aquí hace rato?», preguntó en voz baja, como si no quisiera que alguien más escuchara. Miguel sintió que algo se le apretaba en el pecho. «Tal vez». «¿Por qué?», respondió con cautela. Ramiro se acercó un poco más. «Porque esa camioneta estuvo parada en mi entrada también. 2 hombres. No quisieron decir de dónde venían. Nomás preguntaron si había visto un caballo oscuro pasar por aquí». Y Miguel hizo una pausa, trágicamente significativa. «Cuando les dije que no sabía nada, uno de ellos me miró con una cara que no voy a olvidar pronto». Miguel respiró lento. La persecución no era imaginaria. Ya habían preguntado por el caballo en más de un rancho. Los hombres no estaban solo vigilando. Estaban buscando activamente. Ramiro lo observó a los ojos. «Miguel, si esos tipos regresan, no abras la puerta. Algo traen, algo feo». Miguel asintió. «Lo sé». Ramiro frunció el ceño. «¿Tú estás bien? Tienes cara de no haber dormido». Miguel dudó un segundo. No podía decirle la verdad. No aún. Meter a más personas en ese lío sería irresponsable. «Estoy bien. Solo ha sido una mañana rara», respondió.
pero Ramiro lo observó como quien quiere decir algo más, algo que no se atreve, hasta que finalmente preguntó: «Oye, ese nombre que escuché hace unos años, ¿tiene algo que ver con esto?» Miguel sintió que la sangre se le congelaba. «¿Qué nombre escuchaste?», respondió, fingiendo no saber. Ramiro bajó la voz. «Ese... el que tú nunca quisiste mencionar, el que todos dijeron que era mejor olvidar». Miguel se quedó quieto. La sombra del pasado, la que había evitado por años, estaba regresando, y ahora no había forma de esquivarla. «Ramiro», dijo finalmente, «si llegan a preguntarte de nuevo, tú no sabes nada. Nada, ¿me oíste?» Ramiro asintió lentamente. «Como digas, amigo, pero cuídate». Cuando la camioneta verde se alejó, Miguel sintió el peso de la soledad caer sobre él como un yunque. Volvió al establo. El caballo lo esperaba. «Parece que los dos estamos atrapados en algo más grande que nosotros», dijo Miguel acariciando su cuello. «Pero si alguien te trajo conmigo, habrá sido por una razón». Miró la nota una vez más. El nombre al final parecía escrito con un grito que había cruzado años enteros para alcanzarlo. Y Miguel, tragando saliva, susurró: «¿Por qué regresaste, Julián?». El nombre seguía ahí, clavado en la mente de Miguel como una espina que, por más que tratara de ignorar, siempre se hacía sentir. Julián. Un hombre cuya presencia había sido tan intensa como su desaparición. Uno que dejó heridas que Miguel nunca terminó de cerrar. Y ahora, de alguna manera, ese mismo hombre parecía haber enviado un caballo exhausto hasta su puerta. ¿Para qué? Porque él. Miguel guardó la nota en una caja metálica dentro del armario del pasillo. No quería tenerla a la vista. Sentía que verla era como abrir una puerta que se había esforzado demasiado por mantener cerrada. Luego se asomó por la ventana que daba al camino. Seguía sin verse la camioneta blanca, pero ese vacío no lo tranquilizó. Al contrario, lo inquietó más. En el desierto, lo que no se ve casi siempre está más cerca de lo que uno imagina. Regresó al establo. El caballo lo observó apenas escuchó sus pasos. Ya no estaba tan crispado como al amanecer, pero seguía alerta, como si hubiera aprendido a sobrevivir sin confiar del todo en nadie. Miguel se recargó en la puerta de la valla y suspiró. Si Julián te trajo hasta mí, tuvo que haber estado desesperado. El caballo bajó la cabeza suavemente, como si intuyera la carga emocional de ese nombre. Miguel se pasó la mano por la frente. No era fácil hablar de Julián, mucho menos recordar lo que pasó hace tantos años, en ese periodo donde ambos, jóvenes todavía, trabajaron juntos en una ganadería grande cerca de Caborca. Años atrás, Julián había sido más que un compañero, había sido un hermano, alguien con quien Miguel compartió jornadas interminables bajo el sol, risas, tragos en la cantina del pueblo y hasta secretos. Julián era hábil, encantador, un hombre que sabía leer caballos mejor que nadie, pero también tenía esa sombra detrás de los ojos, una mezcla de orgullo, impulsividad y una necesidad constante de demostrar algo al mundo. La ruptura entre ellos no fue por una pelea simple, fue por algo más profundo, algo que involucró dinero, confianza y un error que terminó cobrando un precio demasiado alto. Miguel cerró los puños sin querer al recordarlo. Habían pasado 15 años desde que Julián desapareció del mapa. No llamó, no escribió, no buscó a nadie. Muchos dijeron que había cruzado al norte, otros que se metió con la gente equivocada. Algunos incluso aseguraron que lo habían visto en pueblos distintos del país, siempre cabalgando un caballo oscuro, tan inquieto como él. Pero nada era seguro. Hasta ahora. ¿Qué te hizo él?, susurró Miguel mirando al caballo. ¿O qué te hicieron a los dos? El animal parpadeó lentamente, como si no tuviera respuestas pero sí recuerdos. Lisu contó a Miguel. Decidió que necesitaba revisar el perímetro del rancho. No podía quedarse encerrado esperando a que los hombres de la camioneta regresaran. Agarró su sombrero, una botella de agua y una vieja pistola que guardaba para emergencias. No era un hombre de violencia, pero tampoco era ingenuo. En el campo, uno no solo se protege de animales salvajes, también se protege de gente desesperada. Antes de salir, pasó de nuevo por la valla. «No tardo», le dijo al caballo.
El animal dio un suave golpecito en el piso, como si entendiera la situación. Miguel caminó hacia la entrada principal del rancho. El sol ya estaba alto, empezando a calentar la tierra y levantar ese brillo ondulante sobre el camino. La sensación de ser observado lo acompañaba. Siguió el sendero hasta donde había visto la silueta más temprano. Encontró plantas pisadas, unas rocas movidas y un pedazo pequeño de tela enganchado en un mezquite. Lo tomó entre los dedos. Era negro, áspero, como parte de un pasamontañas o una máscara táctica. Miguel frunció el ceño. Los hombres que rondaban no eran campesinos, ni rancheros, ni trabajadores del valle. Ese tipo de tela no se usa para faenas del campo. ¿En qué estabas metido, Julián?, susurró, con un pensamiento que empezó a incomodarlo más de lo que quisiera. De regreso al rancho, un ruido seco lo puso en alerta. Un pájaro salió volando de un arbusto, pero el sonido no había sido del ave. Había sido un chasquido metálico, algo pisado, algo movido. Miguel sacó la pistola y se detuvo detrás de un tronco caído. «¿Quién anda ahí?», gritó con voz firme. No hubo respuesta, solo el viento arrastrando polvo. Esperó unos segundos larguísimos. Luego dio unos pasos hacia adelante. Entonces lo vio, a un costado del camino, enterrado a medias bajo la tierra removida. Estaba un objeto que no debía estar ahí, una herradura. Pero no era una herradura cualquiera. Era grande, perfectamente moldeada, con un diseño marcado a fuego en el metal, el mismo símbolo que había visto en el costado del caballo, un círculo cortado por una línea diagonal. Miguel sintió un escalofrío. Esa marca no era casual, era un sello, una identificación. Pero, ¿de qué? Se agachó para recogerla y en cuanto levantó la herradura, notó algo más bajo la tierra, un cartucho de rifle, recién disparado. El aire se volvió más pesado. «Esto ya se pasó de raro», murmuró. Guardó ambos objetos y regresó al establo con paso rápido. Sentía el corazón latiendo fuerte, no solo por lo que había encontrado, sino por lo que significaba. Esa gente estaba armada, organizada y siguiendo un rastro que sabía exactamente a dónde conducía. Cuando entró al establo, el caballo se agitó al verlo. Miguel levantó las manos para calmarlo. «Hey, tranquilo, no pasó nada». «Bueno, sí pasó, pero ya estoy aquí». El caballo bufó con fuerza, como si hubiera percibido algo más allá de la vista humana. Miguel dejó la herradura sobre una mesa y se acercó al animal. «Compañero, lo que traes detrás no es cualquier problema. Y si Julián te trajo conmigo, significa que esto no es por dinero ni por capricho. Es algo más grande». Se quedó callado unos segundos, observando esos ojos profundos que parecían guardar historias enteras. Si él está vivo, o si está metido en algo grave, Miguel tragó saliva. Entonces necesito saber la verdad, toda. Pero antes de pensar en buscar a Julián, tendría que resolver algo más urgente, mantenerse a salvo esa noche. Porque Miguel estaba seguro de una cosa: los hombres de la camioneta volverían. Y la próxima vez no se quedarían en el camino. Miguel cerró las ventanas de la casa una por una, revisando que cada cerrojo estuviera firme. El sol comenzaba a caer detrás de los cerros, pintando el cielo con tonos rojos y violetas que, en cualquier otro día, le parecerían hermosos. Pero esa tarde, esa mezcla de colores solo anunciaba una cosa: oscuridad y peligro. En el rancho, cuando el día termina, los sonidos lo dicen todo. Los grillos aparecen, los coyotes empiezan a aullar a lo lejos, y la brisa nocturna mueve las ramas secas del desierto. Esta vez, sin embargo, había algo distinto. Un silencio extraño se colaba entre los sonidos normales, un silencio que parecía anticipar algo que todavía no ocurría, pero que Miguel sabía que no tardaría. El caballo, al que aún no había puesto nombre, no había dejado de moverse desde que Miguel regresó con la herradura marcada y el casquillo, como si intuyera que la noche traería problemas. Miguel llenó un cubo con agua fresca y revisó las cerraduras del establo. Podía oler el heno, mezclado con el sudor seco del caballo y el polvo acumulado en las vigas. El animal lo observó inquieto, moviendo la cola con nerviosismo.
Lo sé, compañero, dijo Miguel, acariciando su cuello. Hoy nadie va a dormir tranquilo. El caballo soltó un bufido grave y corto. Miguel se apoyó en la puerta de la valla y miró alrededor. Podía sentir ese peso en el aire que solo aparece cuando algo se acerca, aunque no puedas verlo. La noche cayó por completo, y con ella la temperatura bajó rápido. El viento traía consigo un olor a tierra fría, como si el desierto respirara profundo después del día ardiente. Miguel decidió quedarse en la cocina, cerca de la ventana que daba al camino. En la mesa tenía una lámpara de gas tenue, la pistola descargada, pero lista para cargar, y 2 tazas de café que se enfriaban más rápido de lo normal. No era un hombre paranoico, pero tampoco era tonto. Lo que había encontrado esa mañana era suficiente para entender que aquellos hombres no estaban explorando, ni buscando un animal perdido. Estaban rastreando algo que tenía valor, valor real, valor peligroso. Afuera, un perro ladró. Miguel se levantó de inmediato, quitó la lámpara de la mesa y se acercó a la ventana. Nada, solo un par de sombras largas entre los mezquites, moviéndose con el viento. Regresó a su silla, pero no se sentó. El cuerpo estaba demasiado tenso para eso. Pasó 1 hora, luego 2. A las 10 de la noche, el silencio del desierto se volvió absoluto, y Miguel supo que ese era el momento que había estado esperando. «Van a venir», murmuró, como si el caballo lo hubiera escuchado a través de las paredes del establo. Relinchó fuerte, un relincho seco, de advertencia. Miguel tomó la pistola y la cargó con manos firmes. No quería violencia, no quería enfrentamientos, pero tampoco iba a permitir que entraran a su propiedad como si nada. Caminó hasta la puerta principal y apagó la última luz de la casa. El rancho quedó envuelto en oscuridad. Solo la luna iluminaba los caminos de tierra, dejando el paisaje en tonos grises. Miguel abrió la puerta unos centímetros, lo suficiente para ver el camino sin ser visto. Durante unos minutos no ocurrió nada, hasta que finalmente escuchó el sonido que temía, un motor apagándose, no acercándose, apagándose. Lo habían hecho a propósito. Querían caminar el resto del camino a pie para no delatarse. Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pegó el ojo a la rendija de la puerta. 2 figuras avanzaban lentamente por el camino, con pasos pesados, seguros, como quien conoce perfectamente lo que está buscando. Caminaron hasta quedar justo frente a la entrada del rancho. Ahí se detuvieron. Uno de ellos alumbró el suelo con una linterna pequeña. Buscaba huellas, buscaba señales. El otro levantó la cabeza hacia el establo. No los veas, susurró Miguel para sí mismo. No vayas hacia allá. Pero el hombre lo hizo, y empezó a caminar directo al establo. Miguel sintió como su respiración se volvía más profunda, más lenta. Ese tipo de hombres no caminaba sin motivos. Si se dirigían al establo, era porque ya sabían lo que buscaban. El caballo relinchó de nuevo, esta vez más fuerte. El hombre se detuvo, escuchó, luego avanzó con más prisa. Miguel apretó la pistola contra su pecho y salió de la casa en silencio, moviéndose como quien ha vivido toda la vida en el campo y sabe dónde poner cada paso para no hacer ruido. Se colocó detrás del viejo tanque de agua, bien escondido. El hombre llegó a la puerta del establo y la intentó abrir. Cerrada. Forcejeó. Miguel inhaló hondo. El caballo golpeó la madera desde dentro, asustado pero valiente. El hombre murmuró algo y se alejó unos pasos. Sacó algo de su cintura. Miguel entrecerró los ojos para ver mejor. No era un arma, era una barra metálica. El hombre se preparó para forzar la puerta. Miguel supo que tenía 10 segundos para decidir si dejaba que entraran o si intervenía. Tomó una decisión. Levantó la pistola y apuntó al cielo. Disparó una vez. ¡Bum! El sonido retumbó por todo el rancho, rebotando en las montañas, espantando aves que salieron volando en bandadas negras. Fue un disparo de advertencia, pero contundente. Los 2 hombres se congelaron. El que estaba cerca de la puerta giró de inmediato hacia la zona donde Miguel estaba escondido. El otro sacó un arma. Miguel gritó: «Ese caballo no se lo llevan. El siguiente tiro no va al cielo». Por un segundo, todo quedó en silencio.
Un segundo que se sintió como un minuto eterno. Entonces el hombre del arma levantó la voz. No queremos problemas, solo venimos por lo que es nuestro. Miguel respondió con firmeza. No lo parece. Si fuera suyo, no vendrían de noche y armados. El hombre no negó nada, solo guardó silencio. El caballo, desde dentro, pateó tan fuerte que el sonido resonó como un golpe seco de advertencia. Los hombres se miraron entre ellos. Algo no les gustó. El que tenía la linterna dijo: «Este asunto no es contigo, ranchero, no te metas». Miguel apretó los dientes. «Ya estoy metido», respondió. Un ruido lejano, un motor arrancando en la carretera, distrajo a los hombres. Al parecer no eran los únicos por la zona. Tomaron una decisión rápida. Retrocedieron. «Volveremos», dijo uno de ellos, y se marcharon caminando hacia el camino, donde seguramente tenían más hombres esperando. Miguel no bajó la pistola hasta que las sombras desaparecieron entre los mezquites. La noche recuperó su silencio, no el normal, uno más denso, uno que advertía que apenas era el comienzo. Miguel guardó el arma y corrió al establo. Abrió la puerta. El caballo estaba sudado, inquieto, pero ileso. «Tranquilo, ya pasó», dijo Miguel, aunque sabía que no había pasado nada, que lo peor en realidad acababa de empezar. El caballo apoyó la cabeza en su hombro, como si necesitara la seguridad de un ser humano. Miguel cerró los ojos un momento. «Si Julián te trajo conmigo, fue porque ya no tenía a nadie más», susurró. «Y ahora tú tampoco». Acarició el lomo del animal con calma. «No te voy a dejar solo, ni a él, ni a Julián, si es que aún seguía vivo». Y así, en esa noche que nadie podía dormir, Miguel entendió una verdad. No estaba protegiendo solo a un caballo. Estaba protegiendo el último rastro de un hombre que había marcado su vida, para bien y para mal, y quienes lo buscaban no iban a detenerse. El amanecer llegó sin que Miguel hubiera dormido un solo minuto. La luz naranja empezó a filtrarse entre las rendijas del establo, revelando la figura del caballo acostado sobre la paja, respirando con cansancio, pero más tranquilo que durante la noche. Miguel había pasado horas sentado junto a él, con la espalda recargada en la pared de madera. Cada sonido afuera, cada golpe de viento, cada crujido del techo, cada ladrido lejano de los perros, lo mantenía alerta, pero no regresaron, al menos no esa noche. Al sentir que Miguel se movía, el caballo levantó la cabeza con un ligero bufido. «Buenos días, compañero», dijo Miguel, aunque su voz sonaba a cansancio y preocupación. Se puso de pie lentamente y salió del establo para revisar el rancho. El aire estaba frío, ese frío seco que en Sonora puede ser tan cortante como el calor del mediodía. Olía a tierra húmeda, como si durante la madrugada hubiera caído un rocío ligero. Miguel caminó hacia la entrada. Ahí estaban las huellas de anoche, las pisadas de los dos hombres, la barra metálica caída junto a la puerta del establo y las marcas de los neumáticos alejándose hacia el camino principal. No imaginó que lo que vería le provocaría un escalofrío aún más profundo. A un costado de la entrada, justo debajo de un mezquite, había un pequeño paquete envuelto en un pedazo de manta gris. No estaba ahí la noche anterior. Lo habían dejado después de retirarse. Miguel se agachó con cautela y abrió el paquete. Dentro había una botella pequeña de agua medio llena, un encendedor negro y una fotografía doblada en 4. Cuando la desdobló, sintió como algo dentro de él se rompía. Era él mismo, Miguel, en una foto tomada años atrás, en un potrero cercano a Caborca. A su lado estaba Julián, ambos sonriendo, apoyados en una cerca vieja, como si la vida no tuviera peso alguno. En la esquina inferior de la foto había escrito un mensaje corto, hecho con pluma negra, con una letra que no reconocía. «Sabemos quién eres. Sabemos lo que debes». Miguel cerró los ojos. «Sabemos lo que debes». Esa frase le perforó la memoria. Regresó, sin quererlo, a aquella tarde en la ganadería donde todo se fue al carajo. Era un día de trabajo pesado. Julián había estado inquieto desde la mañana, revisando su teléfono viejo a cada rato. Miguel, que siempre fue más reservado, le preguntó si algo pasaba. «No te metas», le respondió Julián en ese entonces,
con una mezcla de coraje y miedo. Pero al final, al caer la tarde, Julián confesó: «Les debo dinero, Miguel. No puedo pagarlo. Necesito ayudarte, o necesito que me ayudes». Miguel no quería involucrarse, pero ver a Julián temblando, literalmente temblando, le rompió el alma. Sabía que Julián tenía defectos, pero también sabía que nunca había tenido a alguien que lo respaldara. Por eso cometió el error. Un error que se convirtió en una cadena que ambos arrastrarían toda la vida. Miguel desvió fondos de la venta de ganado para cubrir parte de la deuda de Julián, pero no fue suficiente. Y cuando los jefes descubrieron el faltante, Julián desapareció, dejándolo a él enfrentar la culpa solo. Fue echado del trabajo, marcado, señalado por gente que jamás volvió a confiar en él. Y Julián nunca regresó a dar la cara. Hasta ahora. Miguel abrió los ojos aún sosteniendo la foto. Esos hombres lo sabían todo, o al menos sabían lo suficiente para presionarlo. Se levantó y guardó la foto en su bolsillo. «Esto no es coincidencia», dijo en voz baja. Regresó al establo. El caballo lo miró con atención, como si pudiera leer su estado emocional. Tú eres la clave de todo esto, ¿verdad?», preguntó Miguel acercándose. El caballo parpadeó lentamente, y Miguel juraría que en ese instante comprendió que ese animal no era solo un mensajero, era un testigo. Miguel respiró hondo. «Necesito saber quién te marcó, quién te trajo, y qué tenía Julián que ver contigo». Revisó de nuevo la marca circular pintada en su costado. Se veía desvanecida por el sudor y el polvo de la noche, pero seguía ahí. El símbolo, la herradura encontrada en el monte, la fotografía, los hombres armados, todo formaba una sola trama. Y Julián estaba en el centro. Miguel decidió que no podía quedarse esperando. Necesitaba averiguar algo más. Fue a la bodega y buscó una caja metálica donde guardaba documentos viejos de sus días en la ganadería. Entre ellos encontró una libreta vieja que Julián solía usar para anotar pendientes, fechas de vacunación y gastos. La hojeó. La mayoría eran notas cotidianas, hasta que llegó a una página rota, donde solo quedaba una frase escrita a medias. «Si algo me pasa, él sabe dónde». La frase no continuaba. La página estaba arrancada. Miguel apretó la libreta con frustración. «¿Dónde qué, Julián? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde nos metiste?» El caballo golpeó el piso. Miguel levantó la mirada hacia él. «¿Dices que busque?», preguntó, aunque sabía que hablaba solo. El caballo volvió a bufar, como respondiendo. Miguel soltó una risa breve, cansada. «Me estoy volviendo loco». Pero no estaba loco. Estaba simplemente siguiendo el rastro que nadie más podía seguir, el rastro de un hombre que había cometido errores, pero que quizá estaba tratando de corregir el último de ellos. Cerca del mediodía, mientras Miguel preparaba un poco de alimento para el caballo, escuchó pasos afuera del establo. No eran pasos cuidadosos como los de la noche anterior. Eran pasos decididos, rápidos. Miguel se tensó, tomó la pistola y se acercó a la puerta. Cuando salió, vio a una mujer en la entrada del rancho, de unos 40 años, cabello oscuro recogido, mirada seria, ropa de trabajo pero limpia. No parecía perdida, no parecía peligrosa, pero sí parecía saber quién era él. La mujer levantó la mano ligeramente en señal de paz. «¿Usted es Miguel Herrera?», preguntó con voz firme. Miguel dudó. «¿Quién lo pregunta?». La mujer respiró profundo. «Soy Lucía Ábalos. Vengo por el caballo». «Y vengo», bajó la mirada un instante, «porque sé dónde está Julián». Miguel sintió que el corazón le dio un vuelco brutal. No dijo una palabra. La mujer continuó. «Y si él lo mandó con usted, es porque sabía que lo iban a matar». El silencio cayó sobre el rancho como un golpe seco. Y así, sin proponérselo, la vida de Miguel dio un giro que lo llevaría directo al fondo de una verdad que llevaba 15 años enterrada. Miguel no movió un solo músculo durante varios segundos. La mujer frente a él no pestañeó. Sostenía su mirada con una firmeza que no era común en alguien que llega sola a un rancho ajeno. El viento levantó un poco de polvo entre ambos, pero ninguno dio un paso hacia adelante ni hacia atrás. Solo se observaban, como si los dos calcularan el tamaño del problema en el que estaban metidos.
Repita lo que dijo, pidió Miguel finalmente, con la pistola aún a un costado, aunque sin apuntarle. La mujer respiró profundo, cruzó los brazos y dejó escapar una frase que cayó como piedra. Sé dónde está Julián. Miguel sintió un golpe seco en el pecho. Desde que el caballo apareció, esa era la frase que había temido, y al mismo tiempo esperado, pero escucharla así, de boca de una desconocida, lo descolocó. Lucía Ábalos dio un par de pasos hacia adelante. No parecía asustada, parecía cansada, como alguien que había recorrido un camino largo antes de decidir tocar esa puerta. ¿Él le pidió que viniera?, preguntó Miguel, tratando de esconder la ansiedad que le rugía por dentro. Lucía negó con la cabeza. No directamente, pero dejó instrucciones. Si él caía, si algo le pasaba, el caballo debía llegar aquí. Con usted, nadie más. Miguel cerró los ojos un instante. Julián había desaparecido tantas veces en la vida, dejando vacíos y deudas, que pensar que había dejado instrucciones, por primera vez, significaba algo importante. Cuando volvió a abrirlos, la mujer agregó: yo formé parte del grupo que buscaba a Julián, y también fui quien lo vio por última vez. El estómago de Miguel se tensó. ¿Está vivo?, soltó sin poder evitarlo. Lucía bajó la mirada, y su silencio fue más claro que cualquier respuesta. Miguel tragó saliva. Había esperado esa posibilidad, pero escucharla sin palabras lo golpeó igual. ¿Quiénes son esos hombres? ¿Por qué vinieron anoche?, preguntó él. Lucía lo miró fijamente. Porque ese caballo, señaló la puerta del establo, no es un animal común, y lo que carga encima vale más que la vida de cualquiera de nosotros. Miguel frunció el ceño. ¿Qué carga encima? No trae nada. Lucía suspiró. No físicamente, pero sí simbólicamente. Ese caballo lleva la marca de un grupo que opera en varios estados del norte. Gente peligrosa. La marca que tiene pintada en el costado no es solo un símbolo. Es un aviso. Es propiedad de ellos. Miguel sintió el cuerpo ponerse rígido. Yo no voy a entregar a ningún animal a gente así, respondió, con un filo de rabia en la voz. Lo sé, dijo Lucía. Por eso estoy aquí, para ayudarlo, o para que nos maten juntos, dependiendo de lo que decida. El silencio volvió a instalarse en el rancho. Un silencio espeso, de esos que obligan a la verdad a asomarse por la fuerza. Dígame la verdad, pidió Miguel, clavando la vista en ella. ¿Julián estaba trabajando para esa gente? Lucía apretó los labios. No al principio, respondió. Lo reclutaron cuando ya no tenía opciones. Primero lo obligaron, luego lo usaron, y después lo querían borrar. Miguel sintió un mareo. Ese era el camino predecible de alguien que un día, por desesperación, cometió un error que creyó pequeño, y que años después lo arrastró hasta un infierno sin escapatoria. Julián trató de salirse, continuó Lucía, pero no puedes dejar esos lugares así nomás. Hizo algo que ellos consideraron traición. Miguel dio un paso atrás como si le faltara el aire. ¿Qué hizo? Lucía miró en dirección al establo. Robó ese caballo. Miguel abrió los ojos sorprendido. ¿Por qué robarían un caballo? Hay miles. Lucía negó con un gesto. No este. Este animal fue entrenado por un hombre muy cercano a los líderes del grupo. Un caballo con un linaje costoso, usado para mover gente y mercancía por rutas donde solo un animal bien entrenado puede pasar. Pero ese no es el verdadero problema. Miguel esperó. Lucía bajó la voz. La verdadera razón por la que lo buscan es porque Julián escondió algo que no debía tener. Y lo último que dijo antes de desaparecer fue: si algo me pasa, él sabe dónde. A Miguel se le heló la sangre. Era la misma frase que encontró en la libreta. Lucía continuó. Cuando dijo él, hablaba de usted. Miguel sintió un vértigo que lo obligó a apoyarse en una baranda. Yo no sé nada de nada, dijo, casi sin aire. Hace 15 años que no lo veo, pero él confió en usted, respondió Lucía sin levantar la voz. Más que en nadie. Por eso mandó al caballo aquí, y por eso los hombres que vinieron anoche no van a detenerse. Miguel respiró hondo, tratando de ordenar el caos en su cabeza. En ese momento, el caballo relinchó desde el establo. Un relincho fuerte, profundo,
casi como si reconociera la presencia de Lucía. La mujer lo miró por encima del hombro. «Él me conoce», dijo. «Yo cuidaba de él antes de que todo se descontrolara». Miguel abrió la puerta del establo con desconfianza. El caballo reaccionó a la vista de Lucía, pero no con miedo. Había reconocimiento en su mirada, y algo que Miguel no supo interpretar. Lucía se acercó lentamente y acarició el cuello del animal. «Lo lastimaron en la huida», dijo, observando la pata inflamada. «Él confió en Julián, y Julián confió en usted». «¿Qué escondió Julián?», preguntó Miguel, buscando respuestas en esa mujer que parecía saber todo lo que él ignoraba. Lucía vaciló, como si estuviera midiendo hasta dónde debía hablar. «Algo que lo condenó», dijo finalmente, con voz grave. «Un registro, una libreta, información de rutas, nombres, contactos, cosas que nadie fuera del grupo debía conocer. Y según lo que sabemos, antes de desaparecer, Julián dijo que usted era el único lugar seguro». Miguel sintió el peso de esa revelación como si le hubieran puesto un costal lleno de piedras en la espalda. «Pero yo no tengo nada», respondió Miguel. Lucía lo miró fijamente. «No todavía». Miguel parpadeó. «¿Qué quiere decir?». Lucía señaló al caballo. «Ese animal no solo llegó con usted por accidente. Él trae pistas. Pistas que Julián dejó. Usted no las ha visto, porque no sabe dónde buscar». Miguel se quedó helado. Miró al caballo. Miró la marca en su costado. Miró la bota rota donde había encontrado la herradura. Y de pronto algo hizo clic en su mente. Una idea absurda, pero posible. ¿Insinúa que Julián escondió algo en el caballo? Lucía no respondió con palabras. Solo bajó la mirada. Y ese silencio fue una confirmación. Miguel sintió que la tierra se movía bajo sus pies. «Si eso es cierto», dijo, casi sin voz, «entonces estamos metidos en un problema que no tiene salida». Lucía lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. «No hay salida fácil», respondió, «pero sí hay camino». El caballo movió la cabeza, inquieto. Lucía lo acarició. «Julián no murió por nada», dijo con firmeza. «Murió para que este animal llegara con usted, para que alguien honesto cuidara lo que él no pudo». Miguel bajó la mirada. «Honesto». Esa palabra le dolió. «Yo cometí errores», susurró. Lucía asintió. «Todos. Pero eso no quita lo que puede hacer ahora». El caballo bufó, fuerte, como si exigiera que la historia siguiera adelante. Miguel respiró hondo, y tomó la decisión que cambiaría su vida. «Está bien», dijo. «Dígame qué sigue». Lucía lo miró con la gravedad de quien sabe que ya no hay vuelta atrás. «Primero», dijo, «debemos encontrar lo que Julián escondió. Y luego, decidir si queremos vivir para contarlo». Miguel nunca había sentido el rancho tan pequeño como ese día. Mientras caminaba detrás de Lucía rumbo al establo, el sol de la tarde caía lento sobre las montañas, proyectando sombras largas que parecían seguirlos. El aire estaba caliente, pesado, como si el desierto mismo contuviera la respiración. El caballo se inquietó en cuanto ellos dos se acercaron. No era miedo, era una especie de alerta, como si supiera que estaban por descubrir algo que llevaba demasiado tiempo callado. Lucía entró primero y lo observó con atención profesional. No lo veía como un simple animal, sino como si fuera un archivo viviente, un testigo, o peor, un mensajero de alguien que ya no estaba. Miguel se mantuvo a su lado, con las manos en las caderas, tratando de aparentar calma, aunque por dentro todo se agitaba. Dijo que «el caballo trae pistas», recordó Miguel. «¿Pero qué significa eso? ¿Dónde las escondió?». Lucía sacó de su bolso una navaja pequeña, no para lastimar al animal, sino para cortar cinta o revisar detalles. El gesto, sin embargo, puso a Miguel en alerta. «Con cuidado», advirtió él. Lucía asintió. «No voy a hacerle daño, pero necesito revisar ciertas zonas donde suelen esconder información quienes trabajan con esa gente». Miguel entendió el mensaje sin que ella detallara más. No quería imaginar lo que Julián había tenido que hacer para sobrevivir. Lucía se colocó a un costado del caballo y comenzó a revisar meticulosamente la crin, el cuello, el lomo, la zona detrás de las orejas, y finalmente las patas, una por una. El caballo se movía incómodo, pero no agresivo.
Parecía entender que buscaban algo importante. ¿Cuándo fue la última vez que lo vieron a él?, preguntó Miguel, rompiendo el silencio. Lucía continuó revisando sin levantar la mirada. Hace 3 semanas, respondió. Había logrado escapar de ellos por primera vez en meses. Llegó a un establo abandonado en una zona cercana a la frontera. Estaba herido, cansado y asustado. ¿Asustado? Sí. Él no tenía miedo a la muerte. Tenía miedo de que lo encontraran antes de que pudiera avisarle a usted. Miguel sintió un nudo en la garganta. ¿Y qué pasó?, preguntó. Lucía se detuvo un instante. Luego dijo: alguien lo delató. Los hombres llegaron antes del amanecer. Hubo disparos, mucho caos. Cuando me acerqué al lugar, él ya no estaba con vida. Pero el caballo sí. Y supe que ese era el mensaje. El caballo bufó suavemente, como si reconociera esa parte de la historia. Miguel miró al animal con una mezcla de dolor, rabia y responsabilidad. Si eso es cierto, dijo Miguel, entonces este caballo vio morir a Julián. Lucía asintió sin hablar. Por un momento ninguno de los dos dijo nada. Los sonidos del establo, el crujido de la madera, el roce del heno, el resuello del caballo, llenaron el espacio. Hasta que Lucía encontró algo. Aquí. Su voz fue un susurro tenso. Miguel se acercó de inmediato. Lucía estaba revisando la zona interna del peto de cuero que el caballo aún llevaba puesto. No era una montura completa, solo una pieza protectora. A primera vista parecía común, pero por dentro había algo más. Esta parte, Lucía señaló, no es del material original. Miguel frunció el ceño. ¿Qué tiene? Lucía pasó la navaja con sumo cuidado por una costura apenas visible, desgastada por el polvo del camino. Tiró del hilo despacio, y la capa interna del peto se abrió unos centímetros. El caballo se movió. Lucía lo tranquilizó con la mano. De ese compartimento improvisado, delgado como un sobre escondido, sacó un objeto pequeño envuelto en plástico resistente. Lo puso sobre la mesa del establo. Miguel se quedó mirándolo, con el corazón acelerado. Lucía tomó el cuchillo y cortó la envoltura. Dentro había algo que, para cualquiera que no estuviera involucrado en ese mundo, parecería insignificante. Una memoria USB negra, fina, con una grieta en un costado. Miguel la miró incrédulo. ¿Es esto? ¿Todo este infierno por una memoria? Lucía lo miró serio. Por esta memoria han matado gente, Miguel, y van a seguir matando hasta recuperarla. Miguel la tomó con cuidado. No pesaba nada, pero el peso emocional que cargaba era enorme y peligroso. ¿Qué contiene?, preguntó Miguel. Lucía exhaló lentamente. Registros internos, movimientos de dinero, rutas de traslado, nombres de los que mandan, de los que operan y de los que hicieron cosas que nadie debería saber. Julián la consiguió cuando trataba de salirse del grupo, y cuando se dieron cuenta, lo miró con dureza. Empezaron a cazarlo. Miguel bajó la mirada hacia la memoria. Una pieza tan pequeña, una vida entera destruida por protegerla. ¿Por qué no la destruyó?, preguntó. Lucía bajó la voz. Porque no quería morir como uno más. Quería que la verdad saliera. Y sabía que usted era la única persona a la que ellos no buscarían de inmediato. Miguel casi rió, amargo. Pues ya me encontraron. Lucía se cruzó de brazos. Sí, pero no saben que ya encontramos esto. Ni saben qué planeamos. Todavía tenemos ventaja. Miguel guardó la memoria en el bolsillo de su camisa, sintiéndola como un ladrillo caliente. Un ruido afuera hizo saltar al caballo. Pasos. Rápidos. Miguel y Lucía se miraron con alarma. Miguel tomó la pistola. Lucía agarró la navaja y se movió hacia un lado de la puerta. Los pasos se acercaban. Alguien entró al establo sin tocar la puerta. Miguel apuntó, pero cuando vio quién era, soltó el aire que no sabía que contenía. Era Ramiro, el vecino. «Miguel», gritó agitado, «tienes que venir. Los hombres de la camioneta blanca están otra vez en el camino, pero ahora no vienen solos. Son varios vehículos». Lucía palideció. Miguel sintió un golpe en el estómago. «¿Cuántos?» «Por lo menos 6», dijo Ramiro respirando rápido. «Y van directo hacia acá». El caballo relinchó de manera violenta,
como si entendiera la gravedad del momento. Lucía miró a Miguel. «Tenemos que movernos. Ya». Miguel asintió, sintiendo que la decisión estaba tomada desde antes de que existiera opción. «Entonces nos vamos», dijo. «Pero no sin el caballo, ni sin la memoria». Lucía lo miró con determinación. «Julián apostó su vida por usted, Miguel. Ahora le toca a usted decidir si la apuesta valió la pena». Miguel acarició por última vez el cuello del caballo. «No voy a dejar que te lo lleven», susurró. Y así, con el sol empezando a caer y 6 vehículos acercándose desde la carretera, Miguel entendió que ya no estaba defendiendo un rancho. Estaba defendiendo la verdad. Y a partir de ese momento, todo se movería muy rápido. El sonido de motores en la distancia se volvió un rugido grave, repetitivo, como un aviso que vibraba en el pecho antes de llegar a los oídos. Miguel sintió como la tierra, literalmente, comenzaba a temblar bajo sus botas. 6 vehículos no eran una búsqueda, eran una cacería. Lucía reaccionó primero. «Tenemos que salir por la parte trasera del rancho, el camino viejo», dijo con rapidez, ajustándose el bolso contra el cuerpo. «No está en los mapas, y ellos no lo conocen». «Pero no es un camino para vehículos», respondió Miguel. «Precisamente por eso», sentenció ella. «Solo un caballo puede cruzarlo». Los 3, Miguel, Lucía y Ramiro, entraron al establo. El caballo, ya inquieto, golpeaba con la pezuña el suelo, como si quisiera salir antes de que la decisión estuviera tomada. Miguel le puso la mano en el cuello. «Tranquilo, compañero, ya nos vamos». Mientras tanto, Ramiro observaba los movimientos con expresión de angustia. «Miguel, dime qué necesitas». «Lo que sea». Miguel lo miró con sinceridad. «Solo una cosa. Si alguien te pregunta por mí, diles que no sabes nada». «Eso ya lo tenía pensado», respondió Ramiro. «No más. Cuídate, amigo». Miguel asintió. No había tiempo para despedidas largas. Lucía ajustó rápidamente el peto del caballo, ya sin el compartimento del USB, y lo preparó para la huida. «Este animal conoce senderos mejor que muchos hombres», dijo. «Julián lo entrenó para rutas difíciles. No te va a fallar». Miguel tomó la memoria USB del bolsillo y la guardó dentro de una bolsa pequeña de cuero que amarró ajustada a su cinturón. «Si me caigo», dijo, «esto no se pierde». Lucía lo miró fijo. «No te vas a caer. Pero si algo pasa, yo la tomo y sigo». El caballo movió la cabeza como si entendiera la gravedad del plan. Los motores estaban más cerca ahora, mucho más cerca. Ramiro salió del establo para revisar la distancia. Entró de inmediato, pálido. «Ya vienen doblando por el mezquite grande. No tienen más de 2 minutos». Lucía se subió detrás de Miguel, montando de lado como quien sabe exactamente cómo moverse en situaciones de riesgo. El caballo, con los músculos tensos, estaba listo para correr. Miguel sujetó las riendas. «Compañero, hoy vamos a correr como nunca». El caballo bufó, fuerte. Miguel lo tomó como un sí. «Vámonos», gritó Lucía. Miguel dio un espoleo suave. El caballo salió disparado. El viento les golpeó la cara con fuerza, levantando polvo caliente que se pegaba a la piel. El camino trasero del rancho no estaba marcado. Eran huellas viejas entre mezquites, rocas sueltas y tramos estrechos, donde apenas cabía un animal. Pero el caballo se movía con precisión sorprendente. Saltaba raíces. Giraba justo antes de pisar una piedra peligrosa. Evitaba ramas espinosas que habrían cortado sus patas. Julián lo había entrenado para sobrevivir. Miguel apretó la mandíbula. Pensar en él dolía más ahora que nunca. «Van a tardar en encontrarnos», dijo Lucía. «Pero no mucho. No se van a rendir». «¿Qué tan lejos está el punto donde quieres llegar?», preguntó Miguel. «Unos 12 kilómetros». «¿12?» Miguel chasqueó la lengua. «A este ritmo, con suerte llegamos». «No con suerte», lo interrumpió ella. «Con decisión». El caballo aceleró aún más. Detrás de ellos, a la distancia, se escuchó el primer motor rugiendo fuera de la ruta principal. Lucía se giró. «Ya vieron el polvo. Vienen por el camino equivocado. Pero no tardarán en corregirlo». Miguel apretó las riendas.
Entonces no podemos fallar. Siguieron avanzando entre matorrales, serpenteando entre las sombras del desierto. La luz del sol comenzaba a caer, y el aire empezaba a enfriarse. En un punto, el camino se hacía tan estrecho que el caballo tuvo que pasar casi de lado para no rozar las rocas filosas. Lucía le habló al oído. «Confía, él sabe más que nosotros». Miguel se mantuvo firme. El caballo no dudó. Llegaron a una zona de tierra suelta con un pequeño acantilado natural a la derecha. Un resbalón ahí sería fatal. Miguel intentó frenar un poco. Despacio, despacio. Pero el caballo hizo lo contrario. Aceleró. «¿Qué haces?», exclamó Miguel. Lucía tocó su hombro. «Está evitando que nos alcancen». Y tenía razón. A lo lejos ya se escuchaba otra camioneta. Los hombres se estaban desplegando. El caballo corría con decisión absoluta, como si llevara un mapa interno del desierto. Miguel sintió que él no estaba guiando. Era el caballo quien los llevaba. Una curva más. Un salto sobre un tronco seco. Un giro cerrado donde casi cayeron. Y finalmente... ¡Ahí!, gritó Lucía. Ante ellos aparecía un cañón angosto, casi invisible desde arriba. Una fisura larga entre dos cerros que solo alguien del lugar podría conocer. «Por ahí no caben los vehículos», dijo Miguel, entendiendo al fin. «Exacto», respondió Lucía. El caballo entró al cañón. Las paredes de roca los cubrieron. La temperatura bajó de golpe. Por un instante, todo se volvió silencio. El ruido de los vehículos se fue apagando detrás. Era como entrar en otro mundo. No un mundo fantástico, sino un mundo oculto por la propia geografía de Sonora. Miguel aflojó las riendas. El caballo respiró hondo. «Eres un campeón, compañero», susurró Miguel. Lucía, detrás de él, habló con voz baja. Julián decía que este caballo no era solo un medio de transporte. Era la única criatura que nunca lo traicionó. Miguel cerró los ojos. Le dolía escucharlo. Siguieron avanzando. Tras varios minutos dentro del cañón, llegaron a un punto donde la brecha se abría y dejaba ver un pequeño claro rodeado de peñascos. Lucía bajó del caballo. «Aquí hacemos la primera parada. Necesitamos un plan antes de seguir». Miguel bajó también. «¿Y qué plan propones?». Lucía lo miró con una mezcla de gravedad y urgencia. «Tenemos dos opciones. 1. Entregar la memoria a las autoridades federales, si logramos encontrar a alguien que no esté comprado. 2. Encontrar el lugar exacto donde Julián planeaba dejar esta información. No lo alcanzó a lograr, pero sí dejó pistas». Miguel respiró hondo. Todo era demasiado grande, demasiado peligroso. «¿Y cuál crees que es la correcta?», preguntó él. Lucía respondió sin dudar. «La que nos permita vivir para contarla». Miguel guardó silencio. El caballo relinchó, suave, casi como si supiera que la decisión no era trivial. Lucía sacó un mapa viejo, arrugado y lleno de anotaciones. «Julián me dijo que, si alguna vez él no regresaba, buscara una marca en el Cerro del Venado. Él decía que ahí había la mitad de la verdad. Creo que es donde debemos ir». Miguel frunció el ceño. «¿La mitad?». «Sí», respondió Lucía, «porque la otra mitad la traemos aquí», señaló el bolsillo donde Miguel llevaba la USB. El viento sopló entre las rocas. Una sensación extraña recorrió a Miguel. Era una mezcla de miedo y determinación. «Está bien», dijo, firme. «Vamos al Cerro del Venado». «Pero antes…». Miró al caballo. «Él descansa». Lucía sonrió ligeramente. Justo lo que habría dicho Julián. Miguel acarició el cuello del animal. «No eres solo un caballo», susurró. «Eres el último hilo que lo mantiene vivo». Y mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, los tres supieron que el final se acercaba, pero no sabían a qué precio. La madrugada avanzaba despacio cuando Miguel, Lucía y el caballo retomaron la marcha desde el refugio natural en el cañón. El aire era fresco, casi helado, y el cielo comenzaba a aclararse con un tono azul metálico que anunciaba un nuevo día. Un día que, para Miguel, podría ser el último. El caballo caminaba firme entre las piedras, sin mostrar agotamiento pese a la carrera brutal del día anterior. Era como si supiera que lo que quedaba por delante era decisivo. «Si tomamos esta vereda», dijo Lucía,
señalando un sendero casi invisible entre los matorrales. Llegaremos al pie del cerro antes del amanecer. Es mejor subir con luz. Miguel asintió. Vamos. El Cerro del Venado se levantaba a lo lejos, una silueta imponente que dominaba el paisaje. Desde niño había escuchado historias de ese lugar: cazadores perdidos, cuevas antiguas, marcas hechas por manos desconocidas, pero nunca imaginó que algún día tendría que subirlo para buscar la última pieza de una historia que no pidió vivir. A medida que avanzaban, Miguel sentía el peso de la memoria USB en su cintura, pegada a la piel. No era miedo, era responsabilidad, una que le quemaba desde dentro. Llegaron a la base del cerro cuando el sol apenas rozaba el horizonte. El aire frío les golpeaba el rostro mientras comenzaban el ascenso. Julián dijo que dejó una marca, recordó Lucía, algo que solo tú podrías reconocer. Miguel frunció el ceño. ¿Y por qué yo? Porque él decía que tú tenías buena memoria, respondió ella, que recordabas caminos, detalles, cosas pequeñas, las que él solía olvidar. Eso lo tomó por sorpresa. Durante años Miguel había creído que Julián jamás había valorado nada de él, pero al parecer sí lo había hecho. Solo nunca lo dijo en voz alta. Siguieron subiendo entre rocas, espinas y senderos estrechos. El caballo los acompañaba de cerca, atento, como si protegiera cada paso. A mitad de camino, Miguel se detuvo. Frente a él, en un muro de roca rojiza, había un símbolo grabado a mano, un círculo con una línea diagonal, el mismo símbolo marcado en el costado del caballo, el mismo que encontró en la herradura enterrada. Aquí es, dijo Lucía sin dudar. Miguel acercó la mano a la roca. El tallado era reciente, no tenía más de unos meses. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Lucía examinó la zona, tocó la roca alrededor, midió la forma, la profundidad, la dirección del corte. Tiene que haber algo cerca, murmuró. Fue entonces cuando Miguel notó un detalle que antes habría pasado por alto: una grieta vertical, delgada, cubierta parcialmente por tierra. Aquí, dijo. Con esfuerzo retiró la arena acumulada. La grieta se hizo más visible. Y detrás, un hueco pequeño. Lucía se inclinó y con cuidado introdujo la mano. Sacó un objeto envuelto en tela gruesa. Miguel sintió cómo el corazón se le aceleraba. Lucía abrió la tela. Dentro había un cuaderno negro, gastado por el clima, con el borde rasgado. El nombre Julián estaba escrito en la portada, pero tachado. Miguel lo tomó con manos temblorosas. Este es, susurró. Lucía lo miró grave. Lo que él no alcanzó a entregar. Miguel abrió el cuaderno. Páginas llenas de anotaciones, rutas, nombres, fechas, coordenadas, códigos, notas sobre operaciones que nadie debía conocer. Con esto, dijo Lucía casi sin aire, podemos tumbar medio sistema. Miguel tragó saliva. ¿Y qué pasa con nosotros si lo hacemos? Lucía no respondió. Su silencio lo dijo todo. Un ruido inesperado los hizo girar de golpe. Pasos, varios, rápidos. Los encontraron, susurró Lucía. No tenemos tiempo. Miguel guardó el cuaderno dentro del peto del caballo. Ajustó la correa con fuerza. Tú vas a correr otra vez, compañero, pero esta vez hasta donde puedas. Lucía lo miró con los ojos muy abiertos. Miguel, ¿qué estás pensando? Miguel respiró hondo. Ellos no pueden atraparnos juntos. Si lo hacen, recuperan todo. Pero si nos separamos, alguno logra escapar. No, dijo Lucía negando. No puedes hacer eso. Es mi rancho el que arruinaron. Es mi nombre el que viene en la foto. Y fui yo quien dejó a Julián solo hace 15 años. No voy a dejar que esto termine igual. Lucía no sabía qué decir. El caballo resopló, inquieto. Miguel lo acarició por última vez. Lo siento, susurró. Te llegó el trabajo más duro de todos. Los pasos ya estaban cerca. Las voces eran claras. Hombres armados. Varios. Lucía tomó a Miguel del brazo. Si haces esto, susurró, puede que no sobrevivas. Miguel la miró con una calma que no sentía. No quiero sobrevivir escondido. Quiero sobrevivir haciendo lo correcto. Lucía apretó los labios. Entonces voy contigo. No, respondió Miguel firme. Tú te vas con él.
Tú sabes usar esa información. Yo voy a retrasarlos. Lucía quedó inmóvil por un instante, pero entendió. Finalmente dijo, Julián confiaba en ti por una razón, y ahora yo también. Miguel le entregó las riendas. Corre directo al norte. No te detengas. No mires atrás. Los pasos ya estaban a metros. Miguel tomó una piedra grande y la lanzó hacia otra parte del sendero para generar ruido. Los hombres se desviaron hacia ese punto, confundidos. «Ahora», gritó Miguel. Lucía espoleó al caballo. El animal salió disparado cuesta abajo, veloz, decidido, sin titubear. Los hombres voltearon hacia el sonido de la carrera. «¡Ahí! ¡El caballo!». Miguel salió de entre las rocas, con los brazos en alto. «Aquí estoy. Yo soy el que buscan». Los hombres lo apuntaron. Gritos, órdenes, confusión. Miguel levantó más los brazos. «El caballo no sabe nada. Vengan conmigo». Era mentira, pero funcionó. 3 hombres corrieron hacia él. Otros 4 bajaron por donde habían huido Lucía y el caballo. Miguel sabía que solo tenía segundos. Cerró los ojos. Pensó en Julián, en la noche del disparo, en el caballo apareciendo en su rancho, en las palabras que nunca se dijeron. Y pensó en algo más, en que, por primera vez en su vida, estaba haciendo lo correcto desde el principio. El caballo corría como si el mundo dependiera de él. Lucía, aferrada a la montura, miraba hacia adelante, no hacia atrás. No podía ver lo que pasaba arriba del cerro. Pero lo sintió. Un disparo, luego otro, un tercero. El viento se llevó los ecos. Lucía cerró los ojos, apretó los dientes y habló entre lágrimas controladas. «Gracias, Miguel. No lo voy a desperdiciar». El caballo siguió corriendo. Y con él, la verdad. Una verdad que, al salir a la luz, cambiaría todo. Miguel jamás bajó del Cerro del Venado, pero su nombre dejó de ser una deuda del pasado, y se convirtió en la razón por la que la historia cambió de rumbo. Porque no todos los héroes llegan al final de la carrera, pero algunos dejan el camino abierto para que otros lo continúen. Y ese fue el final de él, pero no de la verdad.